Realmente es la primera que da arranque a lo que es el componente bacteriológico. Ya llevamos un poco lo de inmunología, todo ese proceso inmunológico, son parte de la historia del momento. Ahorita comenzamos con otro componente bacteriológico. Tal vez no desconocen algunas cosas porque al principio, pues si pudieron notar, algunas de las clases eran un poco referentes también a bacteriología y eso ha encaminado también a que los laboratorios, ustedes se han percatado, por los laboratorios ahorita estamos viendo bacteriología. Vamos a complementar lo que estamos viendo en el laboratorio con la teoría que se les va a estar dando a continuación en las siguientes temáticas. La temática de este día corresponde a lo que es metabolismo y fisiología bacteriana. Vamos a conocer, bueno, vamos a alcanzar estos objetivos de la clase que ustedes los tienen en su programa, pero acá se los menciono. Vamos a explicar las características metabólicas generales de las bacterias, describir los patrones metabólicos más utilizados por las bacterias, generalmente para cómo las bacterias obtienen energía, cómo ellas son capaces de, a partir de los nutrientes, convertirlos a energía. Vamos a explicar también los principales factores que determinan el crecimiento y desarrollo bacteriano. Eso tiene que ver con el hecho de que las bacterias pueden verse influenciadas por diferentes factores al momento de tener un crecimiento óptimo y puede que en algunas situaciones pues, tengan un mejor crecimiento que en otras. Vamos a identificar las principales agrupaciones bacterianas en base a su fisiología y metabolismo y además explicaré la curva de crecimiento bacteriano. Muy bien, para iniciar vamos a definir qué es nutrición. Nutrición básicamente se define como la capacidad que tiene todo organismo de tomar de su entorno aquellos nutrientes o elementos que son necesarios para su subsistencia y poder dar inicio a lo que es otro proceso, que es el metabolismo. Pues básicamente el metabolismo son todas aquellas reacciones químicas que tienen lugar en la célula, células eucariotas o células procariotas. Y este metabolismo va encaminado a por decirlo así, dos vías. Primero, se puede utilizar una vía que tiene que ver con la obtención de energía y es la degradación de macromoléculas o moléculas complejas a moléculas simples, llamada catabolismo. El catabolismo, como les decía, pues la intención o la finalidad o el objetivo de es poder capturar energía para la célula. Y luego tenemos la otra vía metabólica, que es el anabolismo. No son vías desconocidas para ustedes, pero siempre es importante recordarlas, ¿verdad? Anabolismo hace referencia a la formación de moléculas complejas a partir de moléculas simples. Es decir, la energía que se obtiene del catabolismo la utiliza la célula para luego utilizar la vía del anabolismo y formar esas moléculas complejas. Tenemos un ejemplo acá, lo pueden ver de esta manera. Básicamente las dos rutas metabólicas son estas. Estas ocurren simultáneamente en la célula, en la bacteria, ocurren al mismo tiempo, es decir, que no son vías totalmente distintas, es decir, están sucediendo tanto vías catabólicas como vías metabólicas al mismo tiempo. Aquí las vemos por separado porque es importante hacer la diferenciación de ambas. Cuando estamos hablando de la vía anabólica, que es la que le aparece al principio, pues básicamente la bacteria o la célula es capaz de, a partir de moléculas simples y mediante el uso de energía, formar moléculas complejas. En el caso de las bacterias, por ejemplo, es que a partir de esos precursores simples se pueden formar estructuras bacterianas, como pueden ser los que necesitan para su pared celular, ¿verdad? O puede ser incluso para flagelos o cualquier estructura que la bacteria necesita formar, utiliza la vía metabólica anabólica. Y el catabolismo, pues les decía, es aquel metabolismo que es vía metabólica que como objetivo es, a partir de moléculas complejas, degradarlas a moléculas simples y en el camino colectar energía, que ese es el objetivo principal. Y bueno, ¿cómo ocurre esto de las reacciones químicas? Hay que recordar algunos elementos esenciales que se ven en la parte de bioquímica, ¿verdad? Y que la verdad es importante recordarlos porque a partir de acá lo voy a estar mencionando muy frecuentemente. Tenemos que tener claro que cuando hablamos de reacciones redox, son aquellas en donde hay reacciones de oxidación y reducción. Hablamos de que hay dos tipos de compuestos, compuesto reducido y compuesto oxidado. ¿Se acuerdan cuál era el compuesto reducido? Que tiene más o menos electrones. El reducido es más, que ha ganado electrones. Cuando hablo de compuesto reducido es que ha ganado electrones. Cuando hablo de compuesto oxidado es que ha perdido electrones. Exactamente.
tengamos en cuenta en eso porque en el metabolismo bacteriano esa es la forma en cómo las bacterias, al menos las bacterias de interés clínico, obtienen su energía a partir de reacciones de óxido-reducción. Ahora bien, aquí tenemos como un enlace, ¿verdad?, de los dos vías metabólicas que estaba mencionando y que también tiene que ver con las reacciones de óxido-reducción que también describía. Por ejemplo, el catabolismo, les mencionaba de que a partir de moléculas complejas o a partir de esos nutrientes, esos elementos que encuentra la bacteria en su entorno, que son provistas generalmente por el medio de cultivo o en este caso se están causando una patología en el hospedero donde se encuentran, las bacterias son capaces de obtener esa energía o esas macromoléculas a partir de carbohidratos, lípidos y proteínas. En vías catabólicas hay una degradación oxidativa. ¿Qué quiere decir una degradación oxidativa? Es decir, que estas macromoléculas paulatinamente están perdiendo electrones. Esa pérdida de electrones está siendo capturada por algunas moléculas que son capaces de recibir electrones y también son capaces de donarlas en su momento. ¿Qué moléculas tenemos? El ADP, por ejemplo, el NAD o el FAD. Esas moléculas están en un estado oxidado y en la vía catabólica comienzan a reducirse, es decir, comienzan a ganar electrones. ¿Por qué esas moléculas son importantes que ganen electrones? Porque básicamente esas moléculas reducidas son las que van a proveer esa energía para luego entrar en la vía anabólica. Entonces acá tenemos una síntesis reductora. Síntesis, ¿por qué? Porque a partir de moléculas precursoras, a partir de aminoácidos, monosacáridos, ácidos grasos, se convierten en macromoléculas. Por ejemplo, los aminoácidos pasan a ser proteínas, los monosacáridos pasan a ser polisacáridos y los ácidos grasos pasan a ser lípidos. Pero para que esto ocurra, se requiere de energía. Energía que es provista por esas moléculas, que en este caso están reducidas y luego vuelven a oxidarse. Entonces es un ciclo continuo, una unión entre el catabolismo y el anabolismo y la captura de energía en el caso de las células. En este caso, las células tanto eucariotas como procariotas, que son las que nos interesan en este momento, la bacterias. Ahora, hablando específicamente de nutrición bacteriana, las bacterias requieren, al igual que todo organismo, requieren como mínimo algunos nutrientes que son esenciales para su subsistencia. Entre estos, pues las bacterias necesitan una fuente de carbono y nitrógeno. El carbono y el nitrógeno básicamente son dos de los elementos más importantes para la bacteria, que lo requieren tener dentro de sus posibilidades de obtenerlo del medio. También necesitan una fuente de energía, ya sea que esa energía venga de la luz o puede provenir de energía química. Y pues también necesitan agua y diversos iones, ¿verdad?, que se encuentran ahí para poder tener su crecimiento. Esos son los requerimientos mínimos de estas bacterias. Ahora bien, dentro de esos tenemos componentes esenciales. En la literatura también esos componentes esenciales ustedes los pueden encontrar como macronutrientes. Cuando se dice macronutrientes, que se entienda que no se habla de que son moléculas grandes, sino que es macro porque se necesitan en grandes cantidades para la bacteria. ¿Cuáles son esos elementos esenciales o esos macronutrientes? El carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, azufre y fósforo. Es decir, que para que la bacteria tenga un buen desarrollo de todos sus elementos, todos sus constituyentes bacterianos, requiere una gran cantidad de esto, o necesita tener fuentes de donde obtener estos componentes esenciales. También requiere iones importantes, ¿verdad?, como lo que les he puesto acá. Y también dentro de estos son componentes enzimáticos, que estos generalmente son metales. Los metales pues también son importantes para que las bacterias puedan tener sus enzimas funcionando adecuadamente. Les he marcado, por ejemplo, ahí el hierro, que el hierro es un metal muy importante para las bacterias, que incluso algunas bacterias son capaces de formar proteínas que puedan capturar el hierro que se encuentre en un estado acuoso, que se encuentre en una forma acuosa, que está diluido, y las proteínas llamadas sideróforos son las que concentran el hierro y así poderlo obtener. De hecho, también una manera en cómo el organismo se defiende de las bacterias es
secuestrando hierro, o sea, tratar de no dejar hierro libre para que las bacterias puedan tenerlo. ¿Por qué es tan importante? Porque, por ejemplo, el hierro es importante para las enzimas de tipo oxidasa, que básicamente lo vamos a mencionar más adelante, pero son las enzimas que necesita la bacteria para así poder darle fin a esa cadena transportadora de electrones y después obtener energía. Ahora, ¿cómo se clasifican las bacterias? O en este caso, podemos hablar de los microorganismos en general con respecto a su necesidad de carbono y energía. Tenemos la primera clasificación, litótrofas o litotróficas, que también se le denomina autótrofas. Ahí depende en qué literatura lo están evaluando, pues básicamente eso es lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que las bacterias van a obtener su energía, van a obtener su fuente de carbono o su carbono, lo van a obtener de una fuente única, que es el dióxido de carbono. Solamente de ahí van a obtener el carbono que necesitan, del dióxido de carbono. Estas bacterias, por lo tanto, no requieren muchas condiciones para su crecimiento, ¿verdad? Solo necesitan una fuente de carbono, agua y algunas sales inorgánicas para que éstas crezcan. Ahora bien, estas bacterias autótrofas o litótrofas se pueden clasificar aún más dependiendo de la fuente de energía. Yo les mencionaba que hay dos formas en cómo las bacterias pueden tener su energía. ¿Se acuerdan? Hace 10 minutos que hablé. ¿Cuáles son? Metabolismo y anabolismo. Energía química o de la luz. Entonces, cuando estamos con una bacteria que es de tipo litótrofa y que obtiene su energía a partir de la luz, se le denomina que es una bacteria fotolitotróficas o fotolitótrofa. Y en el caso de que su energía la obtiene de energía química, es decir, a partir de esas reacciones de óxido-reducción, estamos ante una bacteria quimiolitotrófica. Es decir, su fuente de carbono es el CO2 y su energía es química. Su fuente de carbono es el CO2 y su fuente de energía es de la luz. Ahora, tenemos otra clasificación, organótrofas o también heterótrofas. Estas son bacterias que su fuente de carbono no va a ser el CO2, sino que van a ser otros compuestos orgánicos. De hecho, estas bacterias pueden obtener su carbono del mismo sustrato que les sirve de energía. El sustrato les sirve tanto de energía como fuente de carbono. Y un ejemplo fascinante de esto, ¿verdad? O muy específico de esto, es la glucosa. La glucosa a este tipo de bacterias les sirve como una fuente de energía, pero también como fuente de carbono. Y bueno, acá también podemos clasificarla, ¿verdad?, de acuerdo a la energía. Y por ejemplo tenemos el quimioorganótrofas. Quimioorganótrofas significan de que obtienen su energía de fuentes orgánicas diferentes al CO2 y que en este caso obtienen su carbono de fuentes inorgánicas como puede ser la glucosa y la energía a partir de energía química, que es entonces a partir de esas reacciones de óxido-reducción. ¿Dudas hasta acá? Bueno, continuamos. Este es un esquema que resume eso último que he abordado. Básicamente, pues cuando hablamos de fuentes de luz, casi siempre son para aquellos microorganismos que son fotosintéticos, ¿verdad? En este caso, lo que a nosotros nos compete, lo más importante son aquellos microorganismos que obtienen su fuente de energía a partir de compuestos químicos, a partir de reacciones de óxido-reducción. Y pues bueno, acá pueden ver, por ejemplo, que los compuestos orgánicos pueden ser la glucosa, acetato y algunos otros compuestos orgánicos que incluso la bacteria los utiliza como energía y que también los utiliza como fuentes de carbono. Al final, pues la finalidad de todo esto, o digamos la energía química contenida, que luego puede ser utilizable para las bacterias, termina siendo el trifosfato de adenosina, el ADP, al igual que en las células eucariotas. En el caso de las bacterias que son importantes en la clínica, o sea que son clínicamente importantes o que causan enfermedades en el ser humano, de la clasificación que he mencionado, ahí es donde se encuentra. Obtiene su energía a partir de compuestos orgánicos y su carbono a partir de fuentes de compuestos orgánicos y su energía a partir de reacciones de óxido-reducción, es decir, a partir de reacciones químicas.
Acá está la mayor cantidad de esas bacterias que a partir de este día ustedes van a ir estudiando. Son immunoorganótropas. Ahora bien, ¿qué es por qué es importante hablar del catabolismo? Les mencionaba que el catabolismo es aquella ruta metabólica que tiene como finalidad la obtención de energía química que luego va a ser utilizada por la otra ruta, la ruta anabólica. El catabolismo, a partir de qué lo pueden hacer las bacterias. Les mencionaba que puede ser a partir de carbohidratos, a partir de lípidos o a partir de proteínas. Y en este caso hay un producto intermediario universal. Se le denomina producto intermediario universal a ese que está marcado ahí, el piruvato o ácido pirúvico. ¿Por qué? Porque independientemente de donde obtenga la bacteria su fuente, o sea, su fuente de energía, si ustedes se fijan, llega un punto en el que cualquiera de esas macromoléculas que están arriba, que son las proteínas, polisacáridos y lípidos, forman piruvato en alguna vía. Por eso el piruvato se le conoce como una fuente, como un intermediario universal. ¿Por qué es importante? Pues quiero que no le quiten el ojo al piruvato, porque vamos a estar discutiendo un poco más sobre cómo la bacteria, a partir de este compuesto, es capaz de obtener energía. Entonces todo inicia a partir de la degradación controlada de sustratos, a partir de esos azúcares, ¿verdad? Esos polisacáridos, monosacáridos, los lípidos y las proteínas. Este catabolismo se obtiene energía utilizable, que luego esa, les decía, está contenida, puede ser directamente como ATP o como NADH. Y da el origen a lo que es el precursor universal, intermediario universal. Ahora, hablando ya del metabolismo bacteriano, entiéndase que acá vamos a discutir cómo la bacteria obtiene al final energía, cómo utiliza esos sustratos a los cuales degrada por la vía catabólica y luego captura esa energía. El principal, digamos, para poder describir mejor esta forma en cómo la bacteria obtiene energía son los azúcares o los carbohidratos. Y la bacteria generalmente necesita que estén en forma de monómero y específicamente como glucosa. Es decir, que la glucosa prácticamente es el principal carbohidrato que la bacteria va a necesitar para su obtención de energía. Pueden haber otros carbohidratos, pueden estar en polímeros incluso, pueden ser celulosa, puede ser almidón o incluso pueden estar en disacáridos como la lactosa o sacarosa. Las bacterias tienen capacidad de producir enzimas que son capaces de hidrolizar esas uniones de esos disacáridos o de esos polisacáridos y así poder obtener monómeros, específicamente de glucosa. Incluso son capaces de convertir azúcares como la fructosa o la galactosa, convertirlas a glucosa. De estos carbohidratos pues obtiene lo que es ese piruvato y también eso es, como les decía, su fuente de energía y su fuente de carbono. Además, pues a partir de estos carbohidratos pues también están implicados en lo que es la síntesis de su ácido nucleico. O sea que es muy importante para las bacterias tener carbohidratos disponibles. Todo inicia con esa molécula. Esa molécula, ¿recuerdan de quién es? ¿De quién? De la glucosa. Glucosa. ¿O no es de la glucosa? Sí. La glucosa. Les decía, la glucosa es el principal carbohidrato y el que nos permite de alguna manera evidenciar mucho mejor lo que es el metabolismo de dentro de la bacteria. Los carbohidratos como la glucosa tienen 3 vías por las cuales las bacterias pueden catabolizarlas. La vía de Ender-Meyerhoff-Parnas o la vía glicolítica, que es también la vía que se ha estudiado en lo que es bioquímica, ¿verdad? Que también ocurre en las células eucariotas. También tenemos la vía de Ebner-Doktorov. Esta vía las bacterias las utilizan generalmente cuando son bacterias aerobias estrictas. Ya vamos a ver qué significa que una bacteria sea aerobia estricta. Pero básicamente esta vía la utilizan porque requiere en algún paso de su catabolismo de la glucosa, requiere oxígeno para poder tenerlo. Y luego tenemos la vía de la pentosafosfato. Esta vía de la pentosafosfato la bacteria la utiliza generalmente para poder tener esas ribosas que luego van a formar parte de los nucleótidos que forman parte de los ácidos nucleicos.
La principal vía que utilizan, entonces, nos quedamos con la vía de Ender-Meyer-Hope Partners, o la vía glicolítica. ¿Se acuerdan de esa vía? Tenía esa serie de reacciones. La intención acá no es volver a decir eso, ¿verdad? Porque eso lo vieron en bioquímica, lo tienen bien claro, estoy seguro. Lo importante acá es que logran verificar este compuesto, que es la glucosa, que es aquel mismo, ¿cuántos carbonos tiene? Número de carbonos. 6. Ahí pueden ver, 6 carbonos. Al final de la vía de Ender-Meyer-Hope Partners vamos a obtener dos compuestos de 3 carbonos, denominado ácido pirúvico o piruvato, o aquel intermediario universal que les presenté hace 2 diapositivas anteriores. Eso es lo importante de esta vía, que es la manera en cómo la bacteria cataliza lo que es, en este caso, la glucosa, para formar 2 moléculas de piruvato. Dentro de esta vía hay obtención de energía. ¿Ustedes recuerdan si sí o no? Sí. Sí, hay obtención de ATP. También hay obtención de NADH o NAD reducido. Y esa pues es una forma en cómo solo con la glucólisis se puede obtener energía. La glucólisis como tal da un beneficio de 2 ATP y de 2 NADH. Que eso también la bacteria lo puede utilizar como fuente de energía directamente. Si ustedes se fijan, realmente hay 4 ATP en toda esta vía catalítica, pero hay dos ATP que son utilizados para poderle dar, para poder hidrolizar lo que es la glucosa, pero hay una ganancia de 2 ATP más, porque aquí ya se está haciendo de forma duplicada y pues eso queda un total de 4 ATP menos los 2 que se utilizaron, que quedan 2 de ganancia. Importante de la vía de Ender-Meyer-Hope Partners, lo importante de esto, me hace chiste. Lo importante de esto es que se obtiene ácido pirúvico y que se obtiene energía. 2 moléculas de ATP. Ahora, cuando hablamos del metabolismo, pues hablamos de cómo la bacteria en un inicio toma lo que son esos carbohidratos, toma lo que es la glucosa y lo utiliza por cualquiera de las vías. Algo que no les mencioné acá, que cualquiera de las 3 vías que utilice la bacteria va a obtener piruvato. Eso sí es algo cierto. Cualquiera de esas 3 le dan piruvato a la bacteria, pero principalmente utiliza lo que es la vía de Ender-Meyer-Hope. Ahora, hay 2 tipos de metabolismo, o 2 formas en cómo las bacterias pueden obtener energía. 2 vías, podemos llamarle también. La vía de la respiración y la vía fermentativa. Que si la bacteria va a ser capaz de desempeñar algo, pues depende muy intrínsecamente de ella. Pero son las posibilidades que podemos encontrar. Ahora, cuando hablamos de respiración, la respiración puede presentarse de 2 formas: respiración aerobia y respiración anaerobia. ¿Qué significa? De que en este principio, la respiración aerobia es aquella en la que el receptor final, en aquella cadena transportadora de electrones, va a ser el oxígeno, el receptor final de electrones. Y en la respiración anaerobia, en el caso de las bacterias, hace referencia a que el receptor final de electrones va a ser un elemento o un compuesto diferente al oxígeno. ¿Cuál es más eficiente para la bacteria, energéticamente hablando? ¿Cuál de todos esos 3 procesos le provee mayor energía a la bacteria o le da un mejor beneficio de ATP? Aerobia. La fermentación es la que menos beneficio da. Luego sigue la respiración anaerobia y la más útil para la bacteria es la respiración aerobia. Ahora, acá está esquematizado pues, básicamente esos 3 procesos metabólicos y quiero que tomen en cuenta que todo inicia a partir de la glucosa por vía glicolítica, cualquiera que sea de las 3, pero principalmente yo les decía la de Ender-Meyer-Hope, se obtiene lo que es ácido pirúvico. Entonces este ácido pirúvico, ese intermediario universal, tiene 2 opciones. Una opción es ir a la respiración, si la bacteria es capaz de hacer respiración, o la otra opción es ir a la vía fermentativa, si la bacteria es capaz de fermentar. Porque tengamos en cuenta de que no todas las bacterias van a ser capaces de hacer o de poder utilizar más vías. Algunas sí y algunas otras no.
Cuando el ácido pirúvico se viene al lado de la respiración, voy a ejemplificar aquí lo que es la respiración aerobia, tiene que entrar al ciclo de Krebs, ¿verdad? Al famoso ciclo de Krebs o del ácido, el ciclo del ácido cítrico. No la intención hay que hablar del ciclo de Krebs, pero tengamos en cuenta de que ocurre lo que es el ciclo de Krebs, y en este ciclo de Krebs, básicamente pues, ese ácido pirúvico se sigue oxidando. Y se sigue oxidando significa que sigue perdiendo átomos, perdiendo electrones. Electrones que están siendo capturados por NADH. las coenzimas, como puede ser el NAD o el EPAD, por ejemplo. Esos electrones son capturados, y ¿dónde son depositados esos electrones que se obtienen a partir del ciclo de Krebs y también de la vía glicolítica? Vean acá. En la cadena transportadora de electrones. Si se fijan, estos mismos NAD viajan y terminan en la cadena transportadora de electrones, sí, tal y como ocurre en las células eucariotas. Pero aquí hay una diferencia con las bacterias. ¿Dónde tiene lugar lo que es la respiración celular en las bacterias eucariotas? En la membrana plasmática. ¿En dónde? En las mitocondrias, exactamente. ¿Las bacterias tienen mitocondrias? Les pregunto. No. ¿Dónde consideran que ocurre la respiración celular en las bacterias? La membrana En la membrana plasmática. Exactamente. Muy bien. Pues eso no se puede preguntar porque membrana plasmática. Exactamente. O sea, acá no estamos hablando de mitocondrias, estamos hablando de membrana plasmática. O sea que esta cadena transportadora se va a dar en esa membrana plasmática. ¿Qué ocurre acá? Estos electrones van a ser depositados. Aquí hay una serie de complejos, una serie de proteínas, ¿verdad? Que son los que van recibiendo esos electrones, y por un bombeo de protones pues van avanzando, y luego tienen un aceptor final esos electrones. Yo les decía que cuando hablamos de respiración aerobia, el aceptor final de esos electrones es el oxígeno. Y a partir de todo esto, pues, por ese gradiente que se forma de protones, porque están saliendo protones del interior de la célula, o sea, del citoplasma, al espacio extracelular, luego, al entrar estos protones por la ATP sintasa, que lo voy a mencionar más adelante, es capaz de producir ATP. Entonces, esta vía es cuando el piruvato se viene por la vía de la respiración aerobia. Pero, ¿qué ocurre en el caso de cuando el piruvato se viene por el otro lado? Por la vía de la fermentación. Si ustedes se fijan acá, no hay cadena transportadora de electrones. Básicamente aquí el piruvato termina siendo reducido. Es decir, de que a diferencia de la vía de la respiración, el piruvato ahí está siendo oxidado. En la fermentación se reduce. Se le adicionan electrones, se le adicionan átomos, y tenemos productos de fermentación. Esos productos generalmente pueden ser productos ácidos o productos neutros, y dependiendo de la vía de fermentación que utilizan las bacterias, así van a ser capaces incluso de cambiar el pH en el medio que se encuentra. La voy a abordar más adelante, pero acá es para que lo tengan como un esquema claro. Partimos de la glucosa, se forma el piruvato, y el piruvato puede ir a la respiración o a la fermentación. ¿De quién depende qué vía va a tomar el piruvato? Muy de la bacteria. Si la bacteria es capaz de hacer fermentación y respiración, en algunas circunstancias puede que haga las dos vías. Si la bacteria es capaz solamente de hacer respiración, solo va a hacer respiración. Y si solamente puede hacer fermentación, solo puede hacer fermentación. Muy bien. Les mencionaba también cuál de las vías metabólicas era la que menos proveía energía. Fermentación. Pueden ver acá, ahí está esquematizado el ATP en cada uno de los pasos donde se va teniendo una ganancia de ATP. En la vía glicolítica mencionábamos de que hay ganancia de ATP, es poca, pero hay ganancia de ATP. Y en el caso de la respiración se puede ganar ATP en el ciclo de Krebs, y al final en la cadena transportadora, que todavía se gana mucho más ATP. Cuando toma la fermentación, ¿qué ATP es el que gana la bacteria? Vean ahí, la fermentación. No gana ATP. Básicamente la bacteria ahí solo tiene la opción del ATP que ganó en la glucólisis. Cuando hace fermentación, la fermentación no le provee ganancia a la bacteria, ganancia de energía. Lo que aquí gana la bacteria es poder liberar NAD. El NAD es importante para la bacteria, ¿por qué?
porque necesita NAD oxidado para que luego pueda reducirse en la vía glicolítica. El NAD no es ilimitado para la célula, sino que tiene una cantidad específica. Cuando el NAD está en estado reducido, la bacteria necesita un mecanismo para poderlo oxidar, y es ahí cuando puede hacer uso de la fermentación, porque aquí en la fermentación lo único que hace el NAD es depositar esos electrones y luego de esa manera quedar oxidado para luego reducirse en la glucólisis para poder seguir haciendo la vía glucolítica. Y luego pues tenemos productos de la fermentación. Generalmente son productos de desecho, lo que se forma en la fermentación. Ahora bien, también existen dos formas de fosforilación. Ahí les he puesto un metabolismo fermentativo y oxidativo. Cuando hablamos de fosforilación oxidativa es cuando se da una formación de ATP o esa fosforilación al ADP para formar ATP. Se da a través de la cadena transportadora de electrones. A eso se denomina fosforilación oxidativa. Pero también existe una fosforilación denominada fosforilación a nivel de sustrato, que es aquella que se va a dar cuando en el catabolismo del sustrato propiamente dicho se forman enlaces de alta energía que contienen un grupo fosfato, y al ser hidrolizados estos enlaces de alta energía es capaz de ser adicionado un grupo fosfato al ADP y así formar ATP. ¿Pueden verse acá? Acá tenemos un enlace de alta energía y que gracias a este enlace, a la hidrólisis de el grupo fosfato que estaba en ese compuesto es transferido al ATP y así formar energía. ¿Dónde se da este tipo de fosforilación? Se da en la glucólisis. Por eso hay ganancia de ATP. El ATP que se forma en la glucólisis es gracias a la fosforilación a nivel del sustrato. El ATP que se forma acá es gracias a la fosforilación oxidativa. Bueno, hablemos un poco más de cerca de lo que es la respiración aerobia. Les mencionaba, partimos de la glucosa, vía glicolítica, se forma piruvato, y en este caso el piruvato pues, se forma acetilcoenzimo A y luego entra el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs y también la glucólisis va a proveer lo que son los NAD reducidos, es decir, que tienen esos hidrógenos, tienen esos electrones que han ganado. ¿A dónde van a depositar esos electrones? Lo mencionábamos, a la membrana plasmática, a los complejos de la membrana plasmática, a las proteínas de los complejos que se encuentran en el comunicador. Entonces, estos electrones, aquí no está formatizado, pero tomen en cuenta de que estos electrones van viajando a través de la membrana plasmática, a través de diferentes complejos, y en ese viaje de complejos se están dando una liberación de protones del citoplasma al espacio extracelular. Y en este caso se forma lo que es llamado fuerza protomotriz, que es esa acumulación de protones que han salido desde el citoplasma al espacio extracelular, y que luego estos protones, a través de la ATP sintasa o la ATPasa funciona como una bobina, como en una hidroeléctrica, que al pasar esa fuerza protomotriz gira una parte de la ATP sintasa y de esa manera forma energía tan capaz de poder adicionar al ATP. Entonces básicamente cuando hablamos de la respiración aerobia es esto lo que ocurre. Esos electrones ganados del metabolismo del sustrato pasan a través de la membrana y por luego se forma ATP. Yo les mencionaba de que en este caso, si ustedes ven acá está esquematizado de que esos electrones que vienen viajando a través de la membrana los recibe el oxígeno. ¿Qué ocurre entonces cuando el receptor no es el oxígeno? Estamos frente a una respiración anaerobia. ¿Y qué elementos o qué moléculas pueden sustituir al oxígeno? Ahí están. Cuando en lugar del oxígeno lo que reciben los electrones son los nitratos, sulfatos o hierro férrico, estamos hablando de que la bacteria está realizando respiración anaerobia, porque no está utilizando el oxígeno como receptor final o aceptor final de electrones, sino que utiliza
otros compuestos y ahí se los he dejado. ¿Dudas hasta acá, pues? Ninguna. Ok, dejamos de lado lo que es la respiración, tanto respiración aerobia como anaerobia, y ahorita vamos a entrar un poquito a hablar de la fermentación. Recuerden que la fermentación es esa vía donde el piruvato se reduce, reducción del piruvato, no hay oxidación del piruvato. La fermentación fue descubierta, digamos, propiamente dicha en 1857 por Louis Pasteur, nuestro querido amigo Louis Pasteur. Pasteur ya atribuyó que los procesos fermentativos eran causados por microorganismos. Antes de esto ya se utilizaban procesos fermentativos porque antes de su descubrimiento ya se hacían bebidas alcohólicas, por ejemplo. Entonces hay microorganismos como las levaduras que utilizan una fermentación alcohólica, que sus productos terminan siendo alcoholes como tal, y ya los utilizaban en aquel tiempo. Pero fue Louis Pasteur que le atribuyó que esa fermentación no ocurría porque sí, o sea, ocurría porque era un proceso metabólico de la bacteria, o en este caso de las levaduras. Esa fermentación se dice que se da en condiciones anaeróbicas. ¿Qué significa que sea en condiciones anaeróbicas? Que se dan receptores diferentes sin de la presencia del oxígeno. oxígeno. Pero no necesariamente va a ocurrir en ausencia del oxígeno. Hay bacterias que son capaces de realizar tanto respiración aeróbica, o sea que necesitan el oxígeno para su respiración, y al mismo tiempo realizar fermentación. Para la fermentación la bacteria no necesita el oxígeno, pero puede estar en presencia del oxígeno y aún así realizarlo. ¿Se entiende la diferencia? Ok. Ahora, hay un aceptor endógeno de electrones. ¿Quién sería el aceptor endógeno de electrones? No lo dije explícitamente, pero tácitamente se lo mencioné. ¿Qué pasa con el piruvato? ¿Oxida o reduce en la fermentación? Se reduce. Y si se reduce, ¿qué ocurre con el piruvato? ¿Está aceptando o donando electrones? Aceptando Está electrones. aceptando. Entonces, el aceptor endógeno de electrones en este caso es Piruvato. El piruvato recibe esos electrones. Electrones que vienen de dos. Generalmente de NAD reducido, ¿verdad? Ahora, ¿es menos eficiente que la respiración? Energéticamente hablando, sí es menos eficiente. ¿Por qué razón? Porque vimos que los únicos ATP que se ganan en la vía fermentativa son los que se forman en la fosforilación a nivel de sustrato. Solo lo que da la vía glicolítica, sin más. Menciono ahí que no hay fosforilación oxidativa por la misma razón que les he dicho, ¿verdad? No hay cadena transportadora de electrones, por lo tanto no ocurre fosforilación oxidativa, pero sí nos quedamos con la fosforilación a nivel de sustrato. Y la importancia de la fermentación, pues los humanos nos hemos beneficiado de la fermentación, ¿verdad? Para diferentes productos, lo que es las bebidas alcohólicas, en el caso de las bacterias, en el caso de las levaduras, y en el caso de las bacterias, por ejemplo, para formar el yogur. El yogur también es un producto fermentativo de bacterias, hay ácido láctico, por eso también se siente ese saborazo del yogur. La importancia, pues, sí en la industria alimenticia en este caso, y también para el caso nuestro, que estudiamos lo que son los microorganismos. También la importancia que tienen que a partir de esas vías fermentativas, pues, también podemos hasta identificar las bacterias con las que estamos trabajando. Este esquema de acá es representación de cómo a partir del piruvato, dependiendo de la bacteria con la que nos encontremos, es capaz de producir o dar productos o generar productos de fermentación diferentes. Y acá pues se los dejo como un ejemplo. Ahora, ¿cuántas vías fermentativas hay? 6. ¿Me las tengo que aprender todas, licenciado? Sí. Es broma. No se las tienen que aprender. Esas vías son vías fermentativas bacterianas, que se entienda eso, porque les acabo de mencionar la vía fermentativa alcohólica, que si ven ahí no está esquematizada. ¿Por qué? Porque la fermentación alcohólica está más que todo desarrollada por las levaduras, pero las levaduras son harina de otro costal, como diría mi abuelo. De esas 6 vías que pueden tener, la diferencia es los productos que se dan. Es decir, que la reducción del piruvato puede dar diferentes productos, y es así como son categorizadas esas vías. Solo hay 2
en las que quiero prestar atención, que es la 3, que es la fermentación ácido mixta, y la vía 4, que es la fermentación del butanodiol. ¿Por qué presto énfasis en esto? Porque a partir de esta, pues también es posible identificar algunas bacterias que tienen esta vía. Básicamente, pues esto ya como para la identificación bacteriana, que es algo que no vamos a abordar a profundidad con ustedes, ¿verdad? Pero es importante que sepan de que la fermentación nos provee esto, la capacidad en microbiología de poder identificar contra qué bacteria estamos enfrentándonos, partiendo del hecho o usando lo que es la capacidad fermentativa del mismo. Esto sí, como tenemos la fermentación ácido mixta, que la realizan algunos géneros de bacterias, como está la Salmonella, Shigella, o la Escherichia coli, que es una bacteria que han estado trabajando ustedes en los laboratorios, utiliza este tipo de vía. Y hay pruebas bioquímicas que nos son útiles para poder identificar efectivamente que esta vía fermentativa se ha utilizado. ¿Qué prueba es? La prueba de rojo de maquillo. Podemos identificar si esta bacteria ha sido capaz de utilizar vía fermentativa de ácido mixto. ¿Qué evidencia deja esta bacteria que ha utilizado esta vía? Pues se caracteriza porque produce 4 moles de ácido y prácticamente un mol de un producto neutro. Es decir, de que produce tanto ácido, y ahí se lo he remarcado, como lactato, succinato y acetato, que es capaz de disminuir el pH del medio. Tanto así que puede llegar a ser un pH hasta de 4.5 con todos esos ácidos que están produciendo. Y que bueno, eso lo podemos evidenciar a partir de un reactivo que se le aplica a este medio evolutivo. Ahora, fermentación butanodiólica, muy parecida a lo que es la ácido mixta, con la finalidad, me refiero, el hecho de que podemos identificar bacterias que utilizan este tipo de fermentación, y que en este caso, a diferencia del ácido mixta, se produce mayor cantidad de componentes neutros. Es decir, que aquí no habrá sí se producen algunos ácidos, y lo pueden ver ahí, el succinato, el lactato, por ejemplo, pero estos ácidos en sí no se producen en grandes cantidades, por lo tanto el pH del medio no va a disminuir tanto como en la vía ácido mixta. Y acá, por ejemplo, lo podemos evidenciar en una prueba de laboratorio denominada Buches-Proskauer. ¿Qué géneros bacterianos utilizan esta vía? Klebsiella, Enterobacter y Serratia. Generalmente son los géneros bacterianos que podemos aislar en el laboratorio, y que a través de esta prueba podemos identificar que han utilizado esta vía fermentativa. ¿Dudas acá sobre la respiración, fermentación y todo lo demás? Bien. Bueno, continuamos entonces. Dejamos de lado un poco lo que es metabolismo en el sentido propio dicho de cómo la bacteria obtiene energía, y ahora vamos a hablar también sobre un poco de fisiología, de cómo esa bacteria se comporta en diferentes situaciones, les decía yo. Cuando situaciones que tienen que ver o que intervienen en su crecimiento, en su desarrollo, como puede ser la temperatura, el pH, concentración de sales, el oxígeno y también el tiempo que tardan estas en desarrollarse. Podemos clasificarlas de acuerdo a esas condiciones. Comenzamos con la concentración de iones de hidrógeno, es decir, el pH. El pH óptimo para las bacterias es muy variado. Hay bacterias que van a preferir cierto nivel de pH y que van a tener un mejor desarrollo en él. Y es así como podemos encontrar las bacterias de características acidófilas. Esas bacterias crecen en un rango de pH entre 1 a 5, pH muy ácido, pero ellas prefieren o tienen un mejor desarrollo a un pH de 3. Importante que las bacterias son capaces de regular el pH interno, es decir, que si bien pueden desarrollarse a un pH externo que puede ser muy ácido, su pH interno no va a ser igual al del pH del medio. Es así como podemos identificar que la bacteria acidófila, si bien se desarrolla mejor a un pH de 3, su pH interno va a ser de 6.5. ¿Por qué? Porque es capaz de regular ese pH a través de bombeo de protones, controlado por la misma bacteria, o puede tener incluso un intercambio de iones de sodio e hidrógeno. Es así como la bacteria puede regular ese pH interno, pero su desarrollo lo hace a un pH más ácido.
También tenemos las bacterias de tipo neutrófilos. Esas se desarrollan mejor a un pH neutro. Puede ir en un rango de 5.5 a 8.5, pH más, si bien esta parte acá es un poco ácida, pero puede llegar a ser una parte un poco alcalina, se denomina neutro porque está en esa parte central de la escala de pH, y desarrollan mejor, o su pH ideal es entre 6 y 8. Y su pH interno, por la misma regulación que mencionábamos, generalmente es de 7.5. Ahora, tenemos otra clasificación. Los alcalófilos, o bacterias alcalófilas, que estas tienen un mejor desarrollo en un pH alcalino, que va en un rango de 9 a 11. Su preferencia es un pH de 10.2, es donde tienen su mejor desarrollo, y su pH interno va a ser aproximadamente de 9.5. Con la temperatura sucede algo similar, o sea que podemos también ir que las bacterias se van a desarrollar en una escala de temperatura, en un rango, como hemos dicho, un intervalo de temperatura. Y acá tenemos diferentes clasificaciones. Tenemos bacterias ciclófilas, su desarrollo lo pueden tener, o su crecimiento en temperaturas de menos 15, de menos 5 a menos 15. Y también tenemos las ciclótofos, que están en una temperatura entre 20 grados a 30 grados centígrados o grados Celsius. Y también tenemos las bacterias mesófilas, que va en un intervalo de 30 a 37, termófilos de 50 a 60, e hipertermófilas, que es su temperatura, o sea que son capaces de desarrollarse incluso en temperaturas altas cercanas a la ebullición. Acá está un gráfico de cómo aproximadamente es el desarrollo de esas bacterias. Si se fijan, el gráfico inicia en ese intervalo que les menciono, pero en el pico más alto de él es donde a mejor temperatura, donde la bacteria se desarrolla mejor en ese intervalo de temperatura. No sé si lo alcanzan a visualizar. Por ejemplo, las mesófilas, si bien pueden crecer, pueden tener desarrollo de 30 grados, aunque aquí la temperatura sí lo dice un poco más amplio, pero de 30 grados hasta 40 o 37 se ve pues acá. La temperatura ideal para esta bacteria es más o menos 35 o 36 grados centígrados. Las mesófilas, que básicamente son aquellas bacterias de importancia clínica que se encuentran en este grupo. ¿Por qué? Porque es la temperatura que simula lo que es la temperatura humana, ¿verdad? Ahora, concentración de sales, también podemos clasificarla de acuerdo a las concentraciones de sales. Es así como tenemos bacterias halófilas. Las bacterias halófilas son aquellas que obtienen un desarrollo óptimo en una concentración alta de sal, es decir, que necesitan de esa concentración de sal para poder desarrollarse, para poder crecer. Y también tenemos las bacterias halotolerantes. Las halotolerantes serán aquellas bacterias que, si bien no necesitan la sal para su desarrollo, son capaces de crecer a concentraciones altas de sal. ¿Es necesario para que ellas crezcan? No. Pueden tolerar lo que es esa concentración alta. Es la diferencia entre las halófilas, que sí requieren de la sal o de altas concentraciones para poder desarrollarse. También podemos clasificar a las bacterias de acuerdo a los requerimientos de oxígeno. Entre los... ¿Se acuerdan de los macronutrientes que mencionaba al principio? ¿Se acuerdan si el oxígeno estaba ahí o no? Sí. El oxígeno estaba ahí. El oxígeno, pero hablando de oxígeno como elemento, un elemento atómico. En este caso vamos a hablar del oxígeno molecular, porque es diferente. El oxígeno molecular, por ejemplo, es el oxígeno que recibe los electrones, o que recepciona los electrones en la cadena transportadora de electrones en la respiración aerobia. Pero este oxígeno puede ser un constituyente o un elemento tóxico para las bacterias, y es así como podemos clasificar a las bacterias como aerobios obligados. ¿Qué significa que sea aerobio obligado? Que la bacteria requiere del oxígeno para poder subsistir. Si la bacteria requiere del oxígeno para poder subsistir, significa de que ¿qué vía utiliza para obtención de energía? Aerobia. Respiración. Aerobia. Aerobia. No puede utilizar otro tipo de vía metabólica, solo respiración aerobia. Por lo tanto, el oxígeno es indispensable para esas bacterias. Esto que ven acá es un ejemplo de un medio de cultivo.
hay un medio de cultivo muy interesante en lo que es la microbiología, que es el caldo de tioglicolato, que básicamente permite formar un gradiente de oxígeno. Un gradiente de oxígeno significa de que en una zona del medio va a haber mayor cantidad de oxígeno y conforme este va avanzando habrá una menor cantidad. Para que lo tengan en cuenta, en este medio de cultivo es un caldo y en la parte, en la superficie va a haber mayor concentración de oxígeno y a medida que se va bajando hay menor concentración. O sea que en esta zona de acá no hay presencia de oxígeno. Por eso pueden ver que los aerobios obligados, esos puntitos que ven significa que es crecimiento bacteriano. Por eso los aerobios obligados solo crecen en la zona donde está el oxígeno presente. Donde no hay oxígeno, no crecen. Anaerobios obligados, eso es todo lo contrario, ¿verdad? Son aquellas bacterias que no son capaces de tener un desarrollo en presencia de oxígeno. Y por lo tanto, en nuestro medio de cultivo, en ese gradiente, van a crecer en la parte donde no hay oxígeno. Anaerobios facultativos. Los anaerobios facultativos son aquellas bacterias que son capaces de crecer tanto en ambientes con oxígeno como en ambientes que no tienen oxígeno y que además son capaces de utilizar el oxígeno para poder producir energía, o sea, como receptor de electrones. Microaerofílicos. Microaerofílicos significa de que para que las bacterias tengan un mejor desarrollo en su estructura, que puedan estar como tal crecer, requieren concentraciones mínimas de oxígeno, que puede ser entre un 2 o un 10%. Es lo que necesitan para poder desarrollarse. De lo contrario, estas bacterias no son capaces de desarrollarse. Por eso se les llama de esta manera microaerofílicos. Y por último, pues también tenemos los anaerobios aerotolerantes. Los anaerobios aerotolerantes son aquellas bacterias que, si bien en condiciones en la atmósfera con o sin oxígeno, estas van a crecer, van a desarrollarse, pero no van a ser capaces de utilizar el oxígeno como receptor de electrones. O sea, no lo utilizan, simplemente lo toleran. Es la diferencia con ¿cuál es la persona de que puede utilizar el oxígeno a pesar de que puede estar en presencia molecular? Los anaerobios facultativos. Pueden ver ustedes el crecimiento que básicamente en ese tubo, en esos dos, es prácticamente un crecimiento igual en este y en este. La diferencia es que estos crecen y utilizan el oxígeno, o pueden utilizarlo, y en este hay crecimiento, pero no pueden utilizar ese oxígeno como un receptor de electrones. ¿Dudas de ese cambio? Ahora, ¿por qué el oxígeno es tóxico para las bacterias? ¿Se acuerdan de aquellas sustancias, de aquellos elementos que son tóxicos del oxígeno? Los ROS. Lo vimos en una clase de... ¿Se acuerdan? Sí, los elementos. Los ROS. La fagocitosis. Especies reactivas de... ¿Se acuerdan? Sí. Cuando se programa fagocitosoma, cómo en este caso la bacteria fagocítica trataba de eliminar la bacteria a través de la producción Es ROS. del oxígeno, pero eran más que todo aquellas sustancias reactivas del oxígeno. Y también hablaban de sustancias reactivas del nitrógeno, ¿verdad? Pero en este caso el nitrógeno no lo estamos discutiendo. Esas sustancias reactivas del oxígeno pues son llamados aquellos radicales libres. Los radicales libres pues son aquellos compuestos que son capaces de capturar electrones con gran facilidad, y esa parte es lo que los hace tan tóxicos para estructuras prácticamente de cualquier tipo celular, en este caso de estructuras bacterianas. ¿Qué sustancias reactivas de oxígeno se forman en el caso de las bacterias? Pues ahí está el superóxido, el peróxido de hidrógeno, el radical hidroxilo, o sea, básicamente es algo que ya vieron y estudiaron, así que se acuerdan muy bien. En el caso de las bacterias, esa formación de esas sustancias reactivas ocasiona un daño en la bacteria. Es por eso que algunas bacterias no son capaces de subsistir en un medio cuando hay oxígeno, y por eso prefieren donde no está oxígeno, como las anaerobias estrictas. Estos radicales
pues también es como una cuota que tiene que pagar la bacteria por utilizar el oxígeno como un receptor o aceptor de electrones. O sea que siempre se van a estar formando. Básicamente más cuando se utiliza el oxígeno como aceptor de electrones. ¿Cómo la bacteria neutraliza estos radicales? ¿Cómo neutralizan estas sustancias reactivas del oxígeno? Lo neutralizan a través de la producción de enzimas. ¿Cuáles enzimas? Ahí se las dejo. Catalasa, peroxidasa, superóxido de dimutasa. Las bacterias que cuentan con esas enzimas son capaces de neutralizar esas sustancias reactivas y por lo tanto poder subsistir en un medio con oxígeno. Es decir, que todas aquellas bacterias como las aerobias estrictas cuentan sí o sí con esas enzimas. Las anaerobias, por ejemplo, no cuentan con ninguna de esas y es por eso que en un ambiente con oxígeno no pueden estar. Las anaerobias facultativas cuentan con ellas, ¿sí? Cuentan con ellas para poder neutralizar eso. Entonces, eso es lo que hace el oxígeno tan tóxico, el hecho de que se producen estos radicales libres o estas sustancias reactivas del oxígeno. También las bacterias las podemos clasificar de acuerdo al tiempo de crecimiento de las mismas. Es así como, entiéndase con crecimiento como el aumento en el número de células. ¿Se acuerdan cómo se definía lo que eran las colonias bacterianas? Como cúmulo de bacterias o cúmulo de células en este caso. El tiempo de generación es el tiempo que transcurre o el tiempo que tarda una bacteria en duplicarse. Recordemos que la bacteria hace lo que es fisión binaria, que a partir de una célula madre, por decirlo así, o una célula progenitora, pues da origen a dos células hijas idénticas. Ese tiempo que transcurre desde acá hasta acá es el denominado tiempo de generación. Y las bacterias tenemos la capacidad de clasificarlas de acuerdo a ese tiempo de generación como bacterias de crecimiento lento y bacterias de crecimiento rápido. Bacterias de crecimiento rápido son aquellas bacterias que en cuestión de minutos han generado células hija, se han hecho la fisión binaria y pues han formado dos células hija en cuestión de minutos, estoy hablando de 6, 10 o 30 minutos. Las bacterias de crecimiento lento, en cambio, son aquellas que para llegar a esta finalidad tienen que pasar horas o incluso días. Ejemplo de una bacteria de crecimiento rápido puede ser la Escherichia coli, que es una que hemos estado trabajando, y una que también, bueno, un género que también vimos en el laboratorio de crecimiento lento puede ser Mycobacterium tuberculosis, por ejemplo, que es una bacteria de crecimiento lento que requiere hasta 24, 48 horas para poder tener lo que es esto. Por esa razón es que tarda mucho en poder evidenciar el crecimiento, poder ver ese cúmulo de bacterias, en el caso de Mycobacterium tuberculosis. Incluso se espera hasta 30, 40 días para poder ver ese cúmulo bacteriano o esas colonias normales. Ahora, esta gráfica también ya la han visto en algunas otras clases cuando estamos hablando de los agentes físicos y químicos que afectan a las bacterias o a los microorganismos. Pues es la llamada curva de crecimiento bacteriano. En este caso, entiéndase que estamos hablando generalmente en un medio digestivo, porque es donde mejor se puede desarrollar esa curva. Tiene 4 fases. La fase de latencia, lo pueden ver acá, fase de latencia, y es una fase de adaptación para la bacteria. O sea que esta ocurre cuando se hace la inoculación de la bacteria en el medio digestivo, cuando se hace aquella estría que hicieron. Ahí, la primera fase que entra es la fase de latencia. La bacteria se adapta, comienza a identificar qué nutrientes tiene a su alrededor, lo que necesita para formar sus colonias y para las biosíntesis de todo ese elemento. Una vez esta adaptación ha terminado, comienza la fase de crecimiento exponencial. Es decir, que en ese momento donde la bacteria se está continuamente reproduciendo, se está dividiendo, hay fisión binaria continua, y es aquí donde comienzan a formarse esas colonias. O sea, un crecimiento extremadamente rápido. Está en el mejor
auge del metabolismo bacteriano en esa fase de crecimiento exponencial. Llega un momento, por acá, fase estacionaria. Fase estacionaria significa una de dos. Primero, o que los nutrientes comenzaron a disminuir y ya no hay tantos nutrientes para seguir creciendo de forma exponencial, o que de pronto la bacteria se topó con alguna sustancia tóxica que le está impidiendo desarrollarse. En esta fase estacionaria se ve evidenciado acá porque la muerte bacteriana y el crecimiento de la misma o la adición binaria de esta es igual. Igual cantidad de bacterias mueren con igual cantidad de bacterias se forman. Por eso ven que es como una meseta, se mantiene de esa forma. Luego comienza un declive denominado fase de muerte o declinación logarítmica. En esa fase, las bacterias que mueren son más de las que se están formando, de las nuevas bacterias. En esta fase de muerte, básicamente es porque ya no hay nutrientes, definitivamente hay una sustancia que las está eliminando del medio. Si por ejemplo fuese porque ya no hay nutrientes, siempre hay algún grado de reproducción acá, o de duplicación de bacterias. ¿Por qué? Porque en algunos momentos posiblemente son tan eficientes las bacterias que de esas bacterias que van pereciendo, que se están tienen lisis, los elementos que constituyen esas bacterias que han muerto las utilizan las bacterias que están todavía vivas para seguirse reproduciendo. Si bien va en declive, no significa de que no hay bacterias viables en esa etapa todavía. ¿Dudas en ese campo? Ninguna. Pues eso es todo.